Gracias por acompañarnos. Esta mañana quisiéramos nosotros no solo divulgar que desde el inicio del proceso de elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sino que durante todo el proceso vamos a darle seguimiento a esta elección. Como bien ustedes saben, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos es uno de los funcionarios más importantes dentro de la estructura del Estado en defensa de la población. Pudiéramos decir que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos es el defensor del pueblo. En razón de eso, vamos a compartir con ustedes el perfil que este funcionario debe de cumplir. En este perfil hemos incluido los requisitos que establece la ley, ¿verdad? Porque son insoslayables, lo debe de cumplir. Pero también hemos incluido otros que efectivamente para el cumplimiento de su función, para el cumplimiento de la misión, debe de tener. Este proceso, como les decía, hemos iniciado desde la convocatoria que hizo la Asamblea Legislativa, abriendo para que se presentaran las postulaciones y le vamos a dar seguimiento a todo él. Este proceso, si bien es cierto, termina con un nombramiento, eso no significa que nosotros podemos o no estar de acuerdo con el proceso y con la elección. Recuerden ustedes que el funcionario debe cumplir todos los requisitos y frente al incumplimiento, nosotros, organizaciones de derechos humanos, no podemos ignorar esa situación. En consecuencia, analizaremos oportunamente las acciones que pudiéramos tomar frente al incumplimiento, no solo, insisto, del perfil, de los requisitos que establece la ley, sino que además del procedimiento mismo. Recordemos que el procedimiento lo regula el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Entonces ya estamos frente a un procedimiento conocido que debe de ser respetado. Conocemos los requisitos que establecen la ley y el reglamento de la ley orgánica y el reglamento de la Procuraduría para el procurador. Entonces también estaremos vigilantes del cumplimiento de tales requisitos. Frente a eso, insisto, pudiéramos al final evaluar la posibilidad de presentar algunos recursos impugnando tal elección. Al final de ese proceso, rendiremos un informe a la población en el que expresaremos los pros y los contras, las fortalezas y debilidades de este proceso. Recordemos que este es un proceso de elección que lo lleva la Asamblea y que es denominado un proceso de segundo grado, aunque el funcionario es uno de los más importantes del Estado. Ese es el objetivo de esta mañana y que sean ustedes los canales para la divulgación, para que la población esté clara, sabedora, conocedora de que hay un proceso y que hay requisitos que cumplir y que para elegir a este funcionario no se pueden obviar. Gracias por la asistencia, gracias por acompañarnos en esta situación que es de urgencia para nuestro país en las condiciones en las que estamos viviendo. Gracias y bienvenidos. Quizás retomando las palabras de Henry, quizás valdría la pena revisar que estas elecciones de segundo grado son importantes porque están vinculadas directamente con temáticas sensibles de derechos humanos. Lamentable en nuestro país, siempre, no en esta oportunidad, siempre, estas elecciones se han visto como parte de una cuota de negociación política que ha finalizado con que las instituciones respondan a ciertos intereses y no respondan al mandato constitucional al que fueron, que tienen que cumplir. Ustedes han sido testigos y testigas de que se suele hablar que la Procuraduría de Derechos Humanos le corresponde a un partido, pero que en el siguiente la Corte de Cuentas le corresponde a otro. Hay
esta última institución ha tenido una larga trayectoria de dominio de un solo partido político por mucho tiempo. Es decir, este reparto de cuotas, este manejo político no es nuevo. Ahora, en estas condiciones vamos a una nueva elección, es decir, donde no se ha modificado esa forma de elegir a importantes funcionarios. Ya no digamos ahorita la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es uno de los resultados más valiosos del proceso de los acuerdos de paz. Es decir, para nuestras organizaciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por mucho tiempo ha significado, por su origen, por el mandato y por el papel que ha jugado en algunos tramos de su historia, ha significado un aliado importante, una instancia a la que acudimos la población y las organizaciones para poder atender situaciones de derechos humanos. Sin embargo, lamentablemente, siempre ha adolecido este problema de origen de cómo se eligen estos funcionarios. El derecho internacional ha dictado importantes parámetros, no solo para elegir al procurador para la defensa de los derechos humanos, sino que para elegir a funcionarios del más alto nivel, por la importancia que tiene, por su vinculación tan sensible con la protección de la población, especialmente de las víctimas. Y estos estándares internacionales han desarrollado abundantes criterios que lamentablemente en El Salvador poco se han cumplido. Idoneidad, experiencia, y lo vamos a ver con más detalle cuando FESPAD nos presente el perfil que ha elaborado conjuntamente, donde retoma estos estándares y el mandato constitucional. Es decir, hay suficientes elementos para que la Asamblea Legislativa pudiera tener puntos de referencia para elegir a funcionarios de la más alta calidad ética y profesional, pero lamentablemente esto no ha sucedido ni en el pasado y tenemos bastantes preocupaciones por lo que está por suceder ahorita en la elección de este funcionario. Nuestras organizaciones, por la importancia que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, siempre hemos estado señalando la necesidad de elegir a funcionarios de alto nivel en este cargo. Lo hicimos desde hace, creo que desde el primer titular de la Procuraduría después de la firma de los acuerdos de paz, pero ustedes pueden revisar las páginas de sus mismos medios de comunicación cuando se eligió a Beatrice de Carrillo, cuando se eligió a Polonio el año pasado. Nuestras organizaciones señalamos y cuestionamos los mecanismos con que fueron electos la mayoría de los funcionarios precedentes a y en este momento lamentablemente también estamos en un escenario de muchas preocupaciones por este proceso. ¿Qué esperaríamos nosotros en un contexto como el que estamos viviendo, donde hay una asamblea legislativa con una mayoría avasalladora que ha entendido que esa mayoría le faculta para hacer cualquier cosa que esté? En realidad estamos en un contexto muy complicado. Esta asamblea legislativa no se ha caracterizado por credenciales democráticas. Los funcionarios que han surgido de las elecciones de esta asamblea legislativa han sido seriamente cuestionados. Si veamos los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, recordemos cómo entró originalmente este fiscal general que está ahorita en la titularidad, en la cuestionada titularidad de esta institución. Entonces, nosotros esperaríamos que por una vez esta Asamblea Legislativa atienda el clamor de las víctimas, atienda la perspectiva de derechos humanos, atienda el mandato constitucional, atienda las recomendaciones internacionales, revise los estándares que para este tipo de elecciones exista y se comprometa a un proceso transparente, a un proceso participativo que permita que se pueda elegir a un funcionario con las credenciales éticas y profesionales adecuadas. Vemos difícil el panorama, pero nuestra lucha siempre ha sido, es y será porque se cumpla estos mandatos por el imperio del Estado de Derecho en este tipo de elecciones. Así es que en este contexto adverso, nuevamente las organizaciones estamos acudiendo a la Asamblea Legislativa para señalarle cuál es el camino que creemos que debe seguir. No se trata de que porque tienen una mayoría calificada que les permite hacer esto, están facultados con un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Están obligados a cumplir lo que la Constitución les dice y eso es lo que se le va a recordar con el instrumento que se le va a presentar este día a la Asamblea, el día de mañana a la Asamblea Legislativa y con el mecanismo de evaluación que también se va a seguir en este proceso.